Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, muy puntualitos. Está muy bueno eso. ¿Qué tal el fin de semana? Se fueron. ¿Qué tal el fin de semana? A ver, estamos con... Ahí bien, profe. ¿Cómo le fue con la tarea de sistemas de ecuaciones? Ahí me fue bien. Ya. Por si acaso, si ha existido algún problema con la subida por la capacidad que permite la plataforma, por el tamaño de archivos para subida, ya les acabo de ampliar el rango a 5 megas. Pues en verdad, como son 3 métodos cada ejercicio, puede ser que aquí nos ocupen muchas más hojas, mucho más espacio. Vamos a ir tomando lista. ¿Me ayudan con los que estén presentes? A ver, Almeida. A ver, déjeme ver aquí. Cantos. De una vez para no hacerlos. Presente. Yo estaba buscando es en... Ok. 1 de febrero ya. 3 horas hoy día. Katy Alvarado. Presente. Ya está también Laines, está también Carlos Medina, está también John Cedeño, está también Kevin Carpio, Luis Velasco, está Catiuca Romero. Ah, no, pues estaba poniendo asistencia a Santiago. Ya, listo. Estamos entonces 7. Déjeme ver aquí. Yo, profe. Vanessa también está. Listo. Delgado, profe. Delgado. Listo. ¿Quién más? Carlos, John, Catiuca, Vanessa. Ok. Bueno, les vamos a abrir el documento de física para repasar a ver en qué han tenido problemas en la resolución de sistemas de ecuaciones, porque es un tema que puede causar molestias. Lo ha causado en otros cursos que tengo por un poco por la falta de práctica. Como yo les decía desde el principio, es un tema que ya debieron ustedes ver en secundaria a nivel de bachillerato. Entonces, hoy, antes de entrar de lleno a sistemas y unidades de medidas, porque no hemos entrado, ¿no? Hoy entrar antes de sistemas y unidades de medidas, como hay un poquito de tiempo, vamos a tratar de resolver los problemas que hayan tenido ustedes aquí, en la resolución de este tipo de ejercicios.
Velázquez también entró. Vázquez. Vázquez Guzmán. Todavía están entrando. Tenemos 11. Gaby Vázquez. Buenos días. Puede prender su cámara para conocerla. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Gusto saludarle. Gaby, he tenido su nombre, pero no he tenido su asistencia. Necesito su correo también para poder enlazar tareas y enlazarla con la plataforma. Bueno, ya mismo le envío mi correo. Dígalo en el texto, sí, en el chat. Ya, bueno. Ya le mando. Ya, entonces vamos a hacer un remember para ubicar un poco a la niña Natalie Vázquez. Creo que sí estoy compartiendo pantalla. Esta es bueno, les decía, la tarea ya la subí a 5 megas para recepción. Aquí está, ya no está en 2. Entonces, para que haya menos problemas, ¿no? Vamos a consumir un poquito más de recursos, pero nos vamos a evitar los problemas que puedan tener con la compresión de archivos y todo eso. ¿Ya? Entonces, guardamos esto. Esta es la plataforma, niña Natalie. Aquí tenemos el desarrollo de la materia. Le pido a la presidenta que le dé para que se pueda matricular aquí en la plataforma, que por favor le facilite la seña. En la plataforma de Moodle, sí, unas 2 compañeras ya me dieron la clave. Va muy bien. Entonces aquí tenemos el contenido, la guía didáctica, el contenido que se va actualizando cada vez más y el formato de hoja para tarea. Este formato de hoja para tarea usted lo imprime una sola vez y las veces que necesite según el tamaño de las tareas que se envíen. Ya van 3 tareas hasta ahora, déjenme ver. Aquí está la tarea 1, operaciones con fracciones, la tarea 2, regla de 3 y la tarea 3, sistemas de ecuaciones. Pedí a los chicos que sacándole copia y desarrollando a mano los ejercicios en las hojas, les tome foto y mediante aplicación las pase a PDF y PDF si es necesario comprimirlas para subirlas al espacio que nos permite la plataforma. Entonces voy a variar aquí para que usted pueda enviar. Voy a variar las fechas. La primera tarea tenía como fecha límite el 27. Ese micrófono, por favor. Voy a variar la fecha hasta el día de... ¿Hasta cuándo? 1, 2, 3, ¿ya? Hasta el 3 le voy a permitir subir esta tarea. Es fácil, la cuestión es que las va a tener que hacer un poco apuraditas, dedicarle lo que sea necesario a esto. 3 de febrero. Los que no hayan subido van a tener la oportunidad de subirla también. Son 6 días más que se está dando. Aquí está el tamaño máximo de la tarea. La calificación es sobre 10. Y ya está. Esa es la tarea 1. La tarea 2 vamos a configurarla también. También hasta el 3. También está hasta 5 megas. Calificación sobre 10. Y la tarea 3 que ya está configurada, ¿para cuándo? Déjenme ver el tiempo. No me abre ahora.
Bueno, vamos con la asistencia hasta configurar eso. ¿Quién más ingresó? Tenemos apenas 10 estudiantes el día de hoy. Van bajando. ¿Qué está pasando, presidenta? Acaba de ingresar Pinela. Dice, a mí me tiene que poner. Yo, profesor, Moisés Medina. Medina Moisés. Ok. Necesito su correo, Natalie. Ya le envié a Lisa ahorita en el chat de aquí del Zoom. No se ve nada. Kevin nomás dice que andan chuchaqui, por eso no quieren escuchar clase. Vamos a ver qué pasó con la tarea aquí. Sistemas de ecuaciones. Editar ajustes. La tengo hasta el 31 de enero. También va a ser hasta el 3. Bueno, aquí se benefician los que no la hayan hecho hasta ahora, ¿no? Sobre 10. Y finalización, el mismo 3. A las final del día. Se me está quedando la máquina hoy día. Esperando. Algo pasa con la plataforma. Bueno, estamos aquí. Les decía, si tienen alguna duda, les preguntaba si tienen alguna duda sobre la tarea. ¿Tiene alguna duda sobre algún ejercicio aquí? Para dedicarle un poquito de tiempo, si no vamos de lleno a la próxima unidad, que trata de sistemas y unidades de medidas, que es un conocimiento general. Esto sí es a nivel en todas las materias. No es como, por ejemplo, ver operaciones con conjuntos o un poco de lógica matemática, que se aplica más a TEMEC, por ejemplo, se aplica más a desarrollo de software que a otras carreras, por ejemplo, las duales. ¿Ya? En las duales creo yo que es más importante ver un tipo convencional de matemáticas, como se ha estado viendo siempre en el sistema decimal. Sin embargo, para sistemas sí, como se trabaja con números binarios para cuestión de programación, ahí sí, lógicamente, es un poco más a profundidad lo que es la lógica matemática. ¿Quién más acaba de entrar para ya dejar de tomar lista? Ahí ya Gaby, para la que entró, las tareas también tienen que ser enviadas a mi Drive. Ya le voy a mandar la invitación.
Abro aquí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Le voy a mostrar a la estudiante nueva desde el Drive cómo se reciben las tareas. O sea, deben de enviarlas aquí como respaldo también para por si acaso pase algo a la plataforma. Aquí yo les recibo tareas. Aquí no importa el tamaño, pero siempre es mejor mandarlas en un tamaño comprimida. Por ahora tengo 7, 14, 21 tareas supuestamente. Tumbaco me ha mandado 2 tareas. No sé si en 2 partes de la tarea 1. Voy a compartir ahorita con esta persona de aquí. Algo le pasa a esto. Ya, tarea 1. Tarea 2. Y tarea 3. La tarea 3 apenas tengo 8, ¿ah? Licenciado, que también teníamos que subirle al Drive también. Sí, claro. Gracias. Así como estamos viendo ahorita en pantalla. ¿Sí están viendo mi pantalla? Me está compartiendo. A ver, ahí. Aquí de la tarea 3 tengo 3, 7, 8 tareas. De la tarea 2 tengo 7, 14, 21, 28. No sé por qué tantas, si no son tantos estudiantes. Aquí está resumen HDD y SDD. Eso no tiene nada que ver conmigo. Las tareas tienen que ser subidas con el formato de su primer apellido, su primer nombre, y tarea 1, tarea 2 o tarea 3. Nada más debe tener el título de la tarea. No quiero nombres completos, solo el primer apellido primero, después el primer nombre y tarea 1, 2 o 3 o 4 o las que vengan. Aquí veo que he compartido algo, un cumpleaños también. Datos de conjuntos que no tienen nada que ver con mi materia. Les pido que los que suban, a ver, Carpio Kevin ha subido 4. Es un solo documento, Carpio. Unifique su tarea, por favor. En la tarea 2. Estamos compartiendo pantalla para arreglar o afinar todo lo que haya que. Tumbaco también tiene 2 documentos subidos. El resto no hay problema. Bien, vamos a comenzar. ¿Quién más ha entrado a clase? ¿Alguien que no esté en la lista? Listo, comenzamos entonces con Mario, profesor, tengo asistencia. Góngora. Ya. Prendan su cámara un momentito para hacer el capture. Los que puedan, pues no. Su caso, Gaby, tiene que hablarlo ante que me llegue, por favor, mediante coordinación, la justificación de las clases pasadas, ¿sí? Ya, bueno, licenciado. A ver, Carlos, Yesenia, Jainer.
Listo. A ver, entonces vamos a comenzar con sistemas y unidades de medidas. Esto es una materia bonita y fundamental, les cuento. Si ustedes van a pedir un trabajo, que están próximos a hacer, los otros ya tienen trabajo, no sé qué proceso de evaluación o de selección debe haber pasado, pero esto es fundamental, esto es casi seguro que le tomen en cualquier prueba de conocimiento. Esto, un poco de lógica en cuanto a rapidez mental matemática, en resolución, por ejemplo, de ecuaciones, regla de 3, y también lo que son las figuritas que se vienen a componer una, ¿cómo es que se llama? Conocimiento abstracto, ¿no? ¿Ya? Entonces, las unidades de medidas, bueno, en mis tiempos se les llamaba medidas, que era una materia aparte de las matemáticas. O sea, les cuento, en mis tiempos cuando yo estaba en escuela daban matemática, daban medidas y daban aparte geometría. O sea, 3 materias numéricas fundamentales, y siendo apenas la primaria. ¿Ya? Ahora es una sola matemática en que no creo que estén abarcando el programa tal y cual debe de ser. Entonces, por eso es que la diferencia entre el manejo de conocimiento del pasado con el presente. Saber que en la física todo lo medible se puede analizar. O sea, lo que no se puede medir simplemente no puede ser estudiado desde el punto de vista numérico mediante la física, mediante la aplicación de las leyes de la física. ¿Ya? Y si habíamos definido de que la física es el estudio numérico, uy, no estoy compartiendo, de que la física es el estudio numérico de los fenómenos físicos, de cualquier fenómeno físico, y habíamos visto anteriormente ejemplos, ¿no? El volar de un ave, el caminar de una persona, el flotar de un globo, por ejemplo, ¿ya? El nadar, todos estos son fenómenos físicos, ¿cierto? En el que, o los cuales son medidas mediante magnitudes físicas. Les había preguntado yo alguna vez, ¿qué podemos medir en el acto de que, o en la actividad de que una persona esté caminando? ¿Qué podemos medir ahí? A ver, mediante las diferentes magnitudes físicas. Estamos hablando primero de magnitud. ¿Ya? En la actividad de que una persona esté caminando. ¿Ya? Si una persona está caminando, no está en reposo, ¿cierto? Está con cierto movimiento. Entonces, cuando hay movimiento se puede medir velocidad, ¿cierto? ¿Ya? Cuando hay movimiento y este movimiento no es a la misma velocidad, también se puede medir aceleración. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál sería un movimiento que no tiene aceleración? Que no sube su velocidad ni baja su velocidad. Lo podemos tomar como referencia el movimiento de rotación de la Tierra, ¿sí o no? ¿Ya? Que es un movimiento permanente a la misma velocidad. Ese movimiento no tiene aceleración porque no cambia su velocidad. La Tierra no gira más rápido ni más despacio. Supuestamente siempre gira a la misma velocidad. Pero científicamente ya se ha analizado y durante millones de años vemos que la Tierra cada vez gira más lento y los días cada vez van a ser más largos. Claro, es una insignificancia, pero cambia. Entonces, para que vean que en la práctica, analizado científicamente, no hay cuerpo que tenga la misma velocidad durante toda su existencia. Siempre va a haber un cambio de velocidad y por lo tanto va a haber aceleración. Entonces, cuando un carro, por ejemplo, un vehículo va a 80 kilómetros, supongamos, va de aquí a Salinas y parte con 80 kilómetros por hora, ¿ya? En algún momento va a variar su velocidad. ¿Cierto? Una vez que varía su velocidad, sube a 81. Cuando sube a 81 se habla de que tuvo una aceleración positiva porque aumentó su velocidad. Pero si bajara a 79, también podemos decir que tuvo una aceleración negativa porque bajó su velocidad.
¿cierto? Entonces, ¿qué? Aceleración es el cambio de velocidad de un cuerpo. Ahora, regresando al ejemplo de una persona caminando, ¿qué podemos medir ahí? Podemos medir velocidad, podemos medir la masa de ese cuerpo, podemos medir la fuerza que ese cuerpo ejerce sobre el piso en cada pisada, ¿ya? Podemos medir el coeficiente de rozamiento del viento sobre esa persona, ¿ya? Porque el aire se traslada con una determinada velocidad, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué más podemos medir? Si esa persona está al aire libre, podemos medir la intensidad calorífica que está recibiendo ese cuerpo mediante el sol, ¿cierto? Que es una energía de radiación ultravioleta, ¿ya? Entonces, todas estas magnitudes, todo lo que se pueda medir en física se llama magnitudes físicas, que son masa, distancia, velocidad, aceleración, presión, temperatura, intensidad de sonido, intensidad de energía radiada. En total son como 27, pero ya las vamos a analizar por grupos, desde las básicas, pasando por las fundamentales, las derivadas y las secundarias. ¿Ya? Comenzamos aquí con la lectura de lo que se trata esta parte de la materia. Vamos a pedirle a Cantos que nos ayude con la lectura. Ayúdeme, por favor. Unidad, sistemas y unidades de medida. Magnitudes y unidades patrón de medidas. El sistema de unidades y magnitudes de medida es el conjunto de unidades confiables, uniformes y adecuadamente definidas que sirven para satisfacer las necesidades de medición a nivel mundial. Durante un largo lapso de tiempo, se procuró encontrar un valor invariable que pudiera usarse como estándar en reemplazo de prototipo de metro patrón en 9 países del mundo, incluyendo Japón, y finalmente en la 7ª Conferencia Internacional de Pesos y Medidas. Efectuada en 1927, se definió al metro como sigue. Hasta ahí, Karen, muchas gracias. Entonces, ya estamos leyendo un poco de historia de cómo es que nace esto de los sistemas de unidades y de medidas. ¿Ya? Como ustedes saben, a través de la historia de la evolución humana, no siempre hemos manejado el mismo tipo de vida, ¿no? Antes no existía el dinero, antes existía el trueque, ¿cierto? La gente nació el comercio. ¿Cuándo nació el comercio? Cuando nació la agricultura y la gente comenzó a producir más de lo que en realidad necesitaba, ¿cierto? En la prehistoria, ¿qué pasaba? Que los seres humanos cazaban o recolectaban lo necesario para vivir el día y no había exceso, ¿cierto? O sea, solo consumían o recolectaban lo que iban a consumir durante ese día. Una vez que nace la agricultura, comienzan a producirse excesos. O sea, el ser humano comienza a sembrar más de lo que en verdad necesita y comienza a tener excedentes. ¿Ya? Y como tenía excedentes, comenzó a intercambiarlo con otros productos que él no tenía. ¿Cierto? Si te sobraba trigo, si te sobraba cebada, si te sobraba ganado, tú lo intercambiabas con otra persona, ¿ya? Por algo que tú querías y al mismo tiempo él también necesitaba. Entonces, estos intercambios tuvieron en principio ciertas inconformidades, porque ¿cómo medían eso? ¿Cómo consideraban que era justo, por ejemplo, cambiar una determinada cantidad de trigo por 2 cabezas de ganado, qué sé yo?
por una cantidad de pescado y cosas así. Entonces, comenzaron a inventarse las unidades de medida, o sea, las formas de medir las cosas para que estos intercambios sean cada vez más justos y que toda la gente al intercambiar se quede conforme. ¿Cierto? Entonces comenzaron a pesarlos, comenzaron a medirlos, ¿ya? De ahí es que nace, por ejemplo, las unidades de longitud, la unidad de masa, la unidad de tiempo, que son las tres magnitudes básicas de las unidades de medidas, ¿ya? Longitud, masa y tiempo. Aquí en este párrafo estamos analizando el metro, que es la unidad de medida patrón, o sea, la principal unidad de medida, ¿de qué? De longitud, ¿cierto? De longitud, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se define por primera vez un metro? Mucho antes de 1927, aquí arrancamos desde la 7ª Conferencia Internacional de Pesos y Medidas, ¿ya? Ahí se estableció al metro de esta manera, científicamente. Pero si vamos a internet a buscar la definición de metro como tal, la primera definición de metro, buscamos aquí metro patrón, ponemos imágenes, vemos esto, ¿no? Vemos esta definición de metro patrón. Entonces, ¿qué era el metro patrón? ¿Qué era el metro patrón? Definido en 1889, que fue la primera convención. Aquí nosotros en el texto tenemos la 7ª convención, desde 1927. Pero la primera convención se dio en 1889. ¿Ya? ¿Qué era un metro en esa época, en 1889? ¿Qué era un metro? Era un tramo de una barra en forma de X, ¿ya? En forma de X. Era la distancia existente entre dos trazos marcados de una barra de iridio y platino al 10% que se conserva en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas de París. El metro patrón pesa 3 kilogramos y sus medidas son 102 centímetros. Vean, ni siquiera eran 100 centímetros. Eran 102 centímetros de largo, 2 centímetros de ancho y 2 centímetros de alto. ¿Ya? Pero ¿qué pasaba con este metro patrón? Que como todo en la vida, toda materia orgánica e inorgánica, mediante la temperatura cambia su longitud, o sea, se dilata, ¿cierto? Se dilata y por ende cuando se dilata cambia su medida. Entonces, esta barra, al ser de iridio y platino, que son metales, también sufría ese cambio. Entonces, ese metro patrón no nos garantizaba mantenerse siempre a la misma medida. Y cuando no nos garantiza que se mantenga siempre a la misma medida, ya deja de ser un metro patrón. Algo patrón, un patrón es algo que no cambia, que permanece en el tiempo. ¿Cierto? Entonces, al cambiar su medida mediante dilatación, ya no servía como metro patrón. Entonces, el concepto de metro fue cambiando con el tiempo hasta que llegamos a la 7ª conferencia en que definieron al metro patrón como la longitud de onda de luz roja de cadmio, ¿ya? En 0.64384696 micras, ¿cierto? Cada onda de cadmio medía esto, ¿cierto? Entonces, un metro pasó a ser igual a ¿qué? Ay, por favor, ese micrófono. Un metro pasó a ser igual a ¿qué? A 1.553.164.13
ondas de luz roja de cadmio, ¿cierto? ¿Bajo qué condiciones? Ojo, ¿bajo qué condiciones? ¿Bajo qué magnitudes físicas controladas? A una temperatura de 15 grados centígrados, medidas en termómetro de hidrógeno, ni siquiera en termómetro de mercurio, que es el que nosotros usamos comúnmente, sino que el termómetro de hidrógeno es mucho más exacto. Ya a una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio, que es la presión atmosférica que tenemos a nivel del mar, ya, o de una atmósfera, traducido al sistema internacionales de una atmósfera. ¿En qué ambiente? En ambiente de aire seco, conteniendo un 0,03% de monóxido de carbono, bajo estas condiciones muy especiales, y bajo una aceleración gravitacional o fuerza de la gravedad de 980.665 centímetros por segundo. ¿Ya? Ustedes conocerán el valor de la aceleración de la gravedad, ¿cierto? Que lo conocemos como 9.81 metros por segundo al cuadrado, ¿cierto? Eso es lo que nosotros conocemos. Entonces, vean, si hacemos los cambios, la transformación, resulta que esto en metros es igual a esto en centímetros. ¿Cierto? Multiplicándolo, ¿no? Esa es aceleración de la gravedad. ¿Cuál es el promedio? El valor promedio de la aceleración de la gravedad es este. Valor promedio. Valor promedio estoy diciendo. Porque la fuerza gravitacional varía dependiendo del punto del planeta en donde nos ubiquemos. Les explico. Vamos a abrir un Excel nuevo. Vamos a dibujar, insertar un círculo. Así. La Tierra más o menos es así, ¿cierto? No es completamente redonda, ¿sí o no? ¿Ya? Aquí ponemos, insertamos una línea. ¿Sí están viendo, no? Sí. Insertamos una línea, insertamos otra. Vamos a descubrir por qué la gravedad es diferente en cada punto de la Tierra. Listo. ¿Por qué la Tierra tiene esa forma ovalada? ¿Quién se gana puntos en eso? Porque es achatada en los polos. ¿Por qué es achatada en los polos? Karen. Ahí ya no me acuerdo. Ya. Les voy a definir ese concepto, que es un concepto básico de física. Si la Tierra no giraría, tendría esta forma. Redonda, como un balón. Un balón de lo que ustedes quieran, de básquet, de fútbol, que ustedes quieran. Completamente esférica. ¿Cierto? ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que la Tierra gira, ¿cierto? Gira sobre su eje, ¿cierto? ¿Ya? Al girar la Tierra, se produce en ella una fuerza centrífuga. Fuerza centrífuga. Que hace que, ¿qué? Ustedes sí conocen el Play Lampard, ¿cierto? Sí se han subido alguna vez en el disco ese que gira, en el disco blanco que gira a gran velocidad y te pega a las paredes. ¿Quién ha tenido esa experiencia? ¿Ah? Aquí vemos fuerza centrífuga. Vamos a ver qué es fuerza centrífuga. Al girar, todos los cuerpos que están en el centro tienden a irse hacia el exterior. Así como en el Play Lampard o en cualquier parque de diversiones. Ponemos video, fuerza centrífuga.
¿Ya? Entonces, la fuerza centrífuga es aquella que, al girar un cuerpo a determinada velocidad, te pega a cualquier cuerpo hacia sus extremos, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, la Tierra al girar empuja a todo lo que esté en su centro hacia el exterior, en su radio, ¿no? Entonces, al ocurrir esto, la Tierra se hace más ancha en el ecuador, en la línea ecuatorial, y como no puede haber variación de materia, la materia o la distancia que se gana aquí se pierde en los polos, ¿cierto? Porque no es que la Tierra se va a hacer más ancha y mantener su altura, ¿ya? La Tierra gira y gana en distancia en su línea equinoccial, pero pierde esa altura en sus polos. Por eso es que la Tierra es así, achatada en sus polos, porque está girando permanentemente. Si la Tierra no girara, tuviera esta forma perfectamente esférica. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué es la gravedad? Vamos a definir qué es gravedad. La gravedad es la fuerza, aquí vamos a dibujar otro circulito, de color relleno de forma. Ya, vamos a pegar este circulito aquí. Supongamos que este es el núcleo de hierro de la Tierra, ¿cierto? El que se permanece eternamente fundido. ¿Ya? ¿Qué es la gravedad? Es la fuerza que atrae a todos los cuerpos, hacia el centro de la Tierra. ¿Cierto? Entonces, ya que este núcleo es de hierro y tiene gravedad, o sea, tiene fuerza de atracción sobre todos los cuerpos que están en la Tierra, lógico, si es que un cuerpo está más cerca en los polos, si está en el polo, por ejemplo, si yo estoy parado en el polo norte, estoy más cerca del centro que si estuviera acá, ¿cierto? Entonces, la fuerza de atracción de la gravedad va a ser mayor en los polos. ¿Por qué? ¿Por qué la fuerza de gravedad es mayor en los polos? Sencillo, porque estamos más cerca del centro de la Tierra. ¿Ya? Si estamos más lejos, o sea, en el ecuador, la fuerza de la gravedad va a ser menor en su línea ecuatorial. Listo. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a tener menor fuerza de gravedad aquí? Sencillo, porque estamos más lejos del centro de la Tierra. Cierto, el centro de la Tierra es el que tiene la fuerza gravitatoria, la que atrae a todos los cuerpos a su centro. Entonces, supongamos, yo en el polo peso, mi masa corporal es de 100 kilogramos, por ejemplo. ¿Ya? Pero como la fuerza de gravedad promedio es de 9,81 metros por segundo al cuadrado, la aceleración de la gravedad, este es un promedio, este valor es un promedio de todos los puntos de la Tierra. O sea, aquí en el polo puede ser de 9,79, ¿ya? Y acá en el extremo, en la línea ecuatorial, puede ser de, no, 9,81, 83 aquí. ¿Ya? Y acá es de 9,79. Correcto. Mira, el valor de la atracción gravitatoria en el polo es mayor que en el centro de la Tierra, pero sacando un promedio entre los dos, quedamos en esto. En el valor promedio de la aceleración de la gravedad. Por eso es que para efectos de estudio a nivel estudiantil, o sea, a nuestro nivel se toma este valor como valor promedio de la gravedad. ¿Cierto? Siendo un poco más realista. ¿Ya? Por eso es que
siendo la fórmula de peso igual a masa por gravedad, peso igual a masa por gravedad, y yo acabando de decir que mi masa corporal es de 100 kilogramos, yo yéndome al polo, mi masa de cuerpo no va a cambiar, ¿cierto? Es la misma. Pero ya que tenemos el valor de la gravedad, que sí cambia en dos puntos diferentes de la Tierra, mi peso ya no va a ser igual parado en el polo que parado en el Ecuador, en la línea ecuatorial. ¿Ya? Con esto les pregunto, por ejemplo, nosotros tenemos una silla, supongamos, una silla que pesa 20 kilogramos de masa, que tiene 20 kilogramos de masa. ¿Ya? En la Tierra tiene 20 kilogramos de masa y pesa 20 kilogramos mismo. Pregunto, si llevamos esta silla a la Luna, ¿la masa va a cambiar o no va a cambiar? Hola. La masa de la silla ¿la masa de esta silla va a cambiar en la Luna o no? La masa de esa silla en la Luna no cambia, sigue siendo la misma silla. ¿Pero por qué es que en la Luna flota? Porque en la Luna la gravedad es menor. ¿Ya? Y siendo que la fórmula de peso es igual a masa por gravedad, en la Tierra es 9.81, supongamos, y en la Luna puede ser 3.76, supongamos. ¿Ya? Como hay menos fuerza de gravedad, esa silla va a pesar menos. Esa silla va a pesar menos, ¿cierto? ¿Ya? Esa es la explicación de la fuerza de la gravedad. En la Luna, la silla tiene la misma masa, pero su peso va a ser menor. ¿Por qué? Porque la fuerza de atracción de la gravedad de la Luna va a ser menor que en la Tierra. ¿Ya? Por eso que ustedes ven que los seres humanos allá como que flotan, ¿no? Porque simplemente pesan menos. No es que han perdido masa, sino que la fuerza de atracción de la Luna, de todos los cuerpos en la Luna hacia su centro es mucho menor. Listo. Entonces ya habíamos definido lo que es fuerza centrífuga al girar la Tierra. Y vamos a definir acá, poco a poco en la historia, vamos a definir lo que es los valores que se le han dado al metro. Pasamos desde 1927 hasta 1957. ¿Ya? Donde se hizo una propuesta que fue aprobada en la 11ª conferencia, ya estamos en la 11ª conferencia internacional, ya, de octubre de 1960, en la cual señala que ahora esta es una nueva conceptualización del metro. Un nuevo concepto de metro. ¿Ya? ¿Cómo definieron al metro? Porque ustedes saben que la ciencia va avanzando y cada vez necesitábamos definir al metro como algo invariable, que no vaya a cambiar bajo ninguna variable, bajo ninguna circunstancia. ¿Cómo definimos al metro en 1957, en 1960? El metro es igual a 1.650.763.73 veces la longitud de onda de la luz emitida por la transición entre los niveles de energía del criptón 62P y 10 a la Y de luz naranja medida en vacío. Es un concepto bastante científico. El criptón es un elemento químico de la tabla periódica de los elementos, y todo cuerpo, todo metal, toda materia emite una luz de energía, ¿ya? De varios, multicromática, ¿no? Multicromática. En este caso de la luz naranja medida en vacío. ¿Qué es vacío?
Vacío es donde no hay luz y donde no hay oxígeno, donde no hay gravedad. Eso es vacío. Entonces, el vacío es invariable. Entonces, sí nos sirve como referencia, ya que es invariable, sí nos sirve como referencia para mantener el valor permanente del metro patrón. ¿Ya? En la 17ª conferencia de 1983, que es la última que se dio, de lo que yo sé, hasta ahora, se definió al metro como la longitud de la trayectoria recorrida por la luz, ¿ya? La velocidad de la luz es invariable, ¿cierto? ¿Cuál es la velocidad de la luz? 300 millones de kilómetros por hora. ¿Cierto? Esa es la velocidad de la luz. Entonces, ya con ese valor invariable lo tomamos como referencia para que nuestro valor de metro patrón ya no nos varíe. O sea, basamos una definición conceptual de metro sobre otras variables que no pueden variar. Entonces, ya con eso logramos que se permanezca siempre en el mismo valor. Entonces, habíamos definido metro patrón, entonces, definido en 1983, es la longitud de la trayectoria recorrida por la luz en el vacío. El vacío también es invariable y la velocidad de la luz también es invariable. Ya tenemos dos aspectos invariables. Durante un lapso de tiempo de 1 sobre 300 millones, casi 300 millones, que es la velocidad de la luz, 299 millones, 792.458 partes de segundo, adoptado en 1983. ¿Ya? Entonces, metro patrón es la distancia que recorre la velocidad de la luz en el vacío en esta parte de un segundo dividido para 300 millones. Correcto, tenemos tres cosas que son invariables: velocidad de la luz, vacío y tiempo. El tiempo también es algo invariable. ¿Ya? Con eso alcanzamos o logramos nuestro concepto válido de que la longitud de un metro no varíe. ¿Ya? Con esto, teniendo al metro definido y sabiendo lo que es un kilogramo, definido también en 1889, eso es lo primero que se definió, porque la gente primero comenzó a intercambiar productos mediante el peso o la masa, ¿ya? Eso se había definido en 1889. Entonces ya se habían definido ¿qué? La masa, la longitud y el tiempo, que son nuestras tres unidades o tres magnitudes físicas básicas. De aquí, dependiendo de en qué lugar del planeta tú estés, se aplican existen más, pero se aplican dos diferentes sistemas de medidas. ¿Ya? El sistema internacional, que es usado casi en el 90% del planeta, ¿ya? Que es el que usa metro, kilogramo, segundo. Y también existe el sistema inglés. Acá también existe el sistema inglés, que es el que usa como unidad patrón de medida el pie. Para la longitud, para la masa usa la libra y para el tiempo usa el mismo segundo. Listo. Entonces vamos a leer los conceptos del Sistema Internacional de Medidas. Delgado, por favor, la lectura. Delgado. ¿Cuál, profe? Ayúdame con la lectura. Esa. Donde dice 2.2 Sistema Internacional.
internacional para llegar a la interacción internacional de medidas brillante. Luego de trabajo duro y constante en talleres, líneas de producción, laboratorio y comercio en general. Se ha declarado normas nacionales e internacionales reconocidas en proveedores y consumidores en su intercambio de materia prima, medio ambiente, mercado y mano de obra. Tema vigente hasta la actualidad. Vamos a pedirle a alguien más porque tiene fallas en su señal. Delgado. Vamos con Jainer, ¿sí? Jainer Moisés. Jainer, ayúdame con la lectura, ¿sí? Para llegar a la integración del sistema internacional de medidas, han pasado milenios y se ha necesitado de la concurrencia de mentes brillantes, luego de un trabajo duro y constante, para que las mediciones en talleres, líneas de producción, laboratorios y comercio en general sea justa, exacta y sobre todo de acuerdo a las normas nacionales e internacionales reconocidas entre proveedores y consumidores en su intercambio de materia prima, métodos, maquinaria y equipo, medio ambiente, mercado y mano de obra. El sistema vigente hasta la actualidad fue adoptado en 1960 por la Conferencia Internacional de Pesos y Medidas, máxima autoridad en metrología en el mundo y de la cual nuestro país es miembro. El sistema internacional está basado en 7 magnitudes fundamentales y 2 suplementarias. Además define 19 derivadas, aunque son muchas las que se establecen por las leyes de la física. Correcto. ¿Ya? Entonces, hablamos de que tenemos 3 magnitudes básicas, 7 fundamentales, 2 suplementarias y además 19 más derivadas que surgen de la combinación de todas estas magnitudes físicas. Por ejemplo, la velocidad. ¿Qué es la velocidad? A ver, velocidad es igual a ¿qué? ¿Cuál es la fórmula? Velocidad es igual a ¿qué? A distancia sobre tiempo o longitud. Longitud sobre tiempo, ¿cierto? O sea, kilómetros sobre hora. Tratado en magnitudes, unidades patrón, sería metros por segundo. Entonces, metro es longitud y segundo es tiempo. Pero con la conjugación de las dos, logramos otra derivada, otra magnitud derivada que sería, ¿qué? La velocidad, ¿cierto? ¿Ya? Solo para poner un ejemplo. Déjenme ver, acá tengo un mensaje. Profe, me botó Zoom. Sí, tiene mala señal. ¿Ya? Entonces, habíamos definido 3 magnitudes básicas, 7 fundamentales, 2 suplementarias, y de esas, la conjugación de esas, nacen las unidades derivadas. Correcto. Entonces, aquí tenemos lo primero. Unidades base en el Sistema Internacional de Medidas. Ya habíamos dicho que las unidades base son longitud, masa y tiempo. Longitud, masa y tiempo. En los 2 sistemas de unidades, en el internacional y en el sistema inglés también. Acá tenemos el sistema inglés. ¿Ya? Ahora, las fundamentales ya no son 3, son 7. Ojo, las básicas son 3, las fundamentales son 7.
Longitud, metro como unidad patrón, símbolo M. Masa, kilogramo como unidad patrón, kg el símbolo. Tiempo, segundo, símbolo S. Temperatura termodinámica, el Kelvin no es ni el grado centígrado ni el grado Fahrenheit, es el Kelvin. Ya vamos a averiguar o a definir qué es un grado, un Kelvin, con símbolo K. Intensidad de corriente eléctrica, el amperio, con símbolo A. Intensidad luminosa, que es la candela, símbolo CD minúscula. Y la cantidad de sustancia, que se mide en moles, símbolo mol. ¿Ya? ¿Qué es el Kelvin? El Kelvin es, vamos a nuestro Excel, vamos a borrar esto. Ponemos aquí temperatura termodinámica. ¿Ya? ¿Qué es el Kelvin? El Kelvin es igual, el Kelvin es igual a un grado centígrado. A un grado centígrado. Pero con la diferencia de que tienen su inicio en diferentes escalas. El Kelvin parte en la escala del cero absoluto. Aquí ponemos cero absoluto. Ustedes dirán, ¿qué es el cero absoluto en física? El cero absoluto tiene un valor de menos 273.5 grados centígrados. Correcto. El cero absoluto en física es menos 273 grados centígrados. Número. ¿Qué pasó? ¿Ya? Menos 273 grados centígrados. Esto es igual a un grado, a 0 grados Kelvin. 0 grados Kelvin. Correcto. Esta es la escala grados centígrados. Y esta es la escala Kelvin. O grados Kelvin. ¿Cierto? Son dos escalas que van paralelas. Que cada grado Kelvin es igual a cada grado centígrado en el valor, pero parten de puntos diferentes. Entonces, ¿qué? Entonces, por ejemplo, un grado Kelvin, un Kelvin sería igual a ¿qué? A menos 272,5, ¿cierto? 2 grados Kelvin . 2 grados Kelvin sería igual a ¿qué? A menos 271.5 grados centígrados. Listo. No sé si me están... No sé si me están captando la idea de que tienen valores iguales, vea, va subiendo de 1 en 1 y van minorando la temperatura de 1 en 1. Entonces, cuando lleguemos a 0 grados centígrados, cierto, este valor va a ser igual acá de 273.5 ¿qué? Kelvin, ¿cierto? ¿Ya? Van subiendo de 1 en 1, vea, el 1 sube 1 grado y el 1 baja 1 grado centígrado. Ahora, ¿cuál es el cero absoluto? ¿Por qué se le dice así?
Es la temperatura más baja que se ha podido encontrar hasta ahora en cualquier parte del universo. Por eso se le dice cero absoluto. O sea, no hay punto en el universo que tenga menor temperatura a menos 273 grados centígrados. Aquí en la Tierra, en Siberia y en el Polo Sur, hemos llegado hasta menos 69 grados centígrados. ¿Ya? Imagínense, esto es cuatro veces más frío. Cuatro veces más frío. Correcto. 4 veces más frío. ¿Ya? Y entonces es la temperatura más baja que se ha podido medir hasta ahora en cualquier parte del universo, fuera o dentro de la Tierra. Por eso se le llama cero absoluto y se lo mide en grados Kelvin. ¿Ya? Vamos a volver a la lectura. Explicado lo de temperatura termodinámica, ya vamos a explicar poco a poco lo que es intensidad de corriente eléctrica, que viene en amperios, que es en realidad lo que se mide en las planillas de luz, porque en la planilla de luz tú pagas el consumo de corriente eléctrica. No pagas voltaje, no pagas campo electromagnético, nada de eso. Lo que consumes es lo que viene detallado en amperios. O sea, si tú tienes un electrodoméstico y ahí tiene que venir la intensidad de corriente eléctrica que consume o que consume ese electrodoméstico. Si tú encuentras esto, por ejemplo, un aire acondicionado de 15 amperios en su etiqueta y encuentras otro de 23 amperios, lógicamente el de 23 amperios te va a derivar en una planilla eléctrica más elevada, ¿ya? Indiferente de que tu alimentación sea a 110 o 220 voltios, que esa es otra cosa. Listo. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre intensidad y carga eléctrica? ¿Cuál es la diferencia entre intensidad y carga eléctrica? Aquí vamos a poner. La intensidad eléctrica se mide en amperios. Y la carga eléctrica se mide en voltios, que es lo que generalmente ustedes conocen. ¿Ya? Por lo general, los voltios vienen ¿qué? Las líneas de alimentación vienen ¿qué? 110, 220, 440, ¿cierto? 660 voltios. ¿Listo? Los amperios pueden venir también. Desde 1 amperio, el rango de amperios es infinito. ¿Ya? Entonces, imaginemos nosotros, para definir estos dos conceptos, para diferenciarlos, imaginemos nosotros un ducto, lo vamos a dibujar, un tubo, imaginemos un cable eléctrico. ¿Ya? Imaginemos un cable eléctrico en los que viajan electrones. Aquí. ¿Ya? Otro puntito, lo copiamos, lo pegamos, lo pegamos, lo pegamos, lo pegamos, lo pegamos, lo pegamos. ¿Ya? Supongamos que estos son... Estos son electrones, o sea, energía eléctrica que está viajando por un cable, ¿cierto? Por un conductor determinado. ¿Ya? ¿Qué es el voltaje?
¿Qué es el voltaje? El voltaje es qué tan apretados están estos electrones aquí, dentro del conductor. ¿Ya? Por ejemplo, si aquí tenemos un voltaje de 110, ¿ya? Si hay más electrones fluyendo, más apretados, más concentración de electrones en tu cable, vamos a tener una carga eléctrica de 210, 220 voltios. ¿Ya? Esa es la diferencia entre carga y amperios. ¿Ya? Ahora, ¿qué es el amperaje? Supongamos que esta es una manguera de agua por la cual están fluyendo electrones. ¿Ya? El amperaje es la cantidad de puntitos, la cantidad de electrones que viajan. No es el ajuste entre punto y punto, sino la cantidad de estos electrones viajando al mismo tiempo. ¿Me explico? Supongamos, tenemos una manguera de agua. Una manguera de agua, abrimos la llave por la mitad y sale una determinada cantidad de agua, ¿cierto? Una determinada cantidad de electrones. ¿Ya? Si abrimos más la llave, va a salir más agua. Eso sería más amperaje, más cantidad de electrones. En cambio, el voltaje es qué tan apretados están esos electrones dentro de esa intensidad de corriente eléctrica. No sé si me estoy explicando. John Cedeño, a esta hora, ya faltando 15 minutos. Listo, entonces espero haber definido este concepto. ¿Ya? Intensidad luminosa. La intensidad luminosa se mide en candelas. Candelas, ya vamos a definir acá en nuestro dibujo también. Intensidad luminosa. ¿Ya? Se mide en candelas. Ahora, existen dos tipos de intensidad luminosa, ¿cierto? La intensidad luminosa natural, o sea, la luz emitida por el sol, y la intensidad luminosa artificial, que es la luz no natural. ¿Emitida por qué? Por focos, lámparas, proyectores, ¿cierto? El flash de una cámara celular. ¿Ya? Esa es luz no natural, o sea, artificial. ¿Ya? La intensidad de luz natural se mide en luxes. ¿Ya? Y la intensidad de luz artificial se mide en lúmenes. Esa es la diferencia entre las dos. Pero para estudios científicos se usan las candelas. Por ejemplo, si ustedes van a hacer un estudio, van a montar una fábrica y van a, qué sé yo, a ensamblar una línea a montar una línea de ensamblaje de celulares, donde tiene que estar bien alumbrado, porque son partes pequeñísimas, ¿cierto? Las que se van a ensamblar. Son circuitos bien pequeños y necesitan estar bien alumbrados cuando se hace trabajo manual. ¿Ya? Entonces, supongamos, esa área va a tener una intensidad luminosa de, supongamos, de 180 candelas. ¿Ya? Pero en el sector de los pasillos, donde la gente solo camina de oficina en oficina, simplemente se van a usar 50 candelas de intensidad luminosa. Así se mide esto, la intensidad luminosa. ¿Ya? Y para terminar, la cantidad de sustancia es qué tantos átomos de sustancia están incluidos en un volumen determinado de cuerpo. Por ejemplo, ponemos dos ejemplos de maderas. Borramos esto. Borramos lo de acá. Borramos el tubito. Borramos los electrones. Borramos los electrones. Y tenemos, por ejemplo, dos pedazos de madera. Inserto aquí. Inserto aquí. Tenemos un cuerpo como así mismo.
Un cuadrado. Y insertamos otro cuadrado. Igualitos. Los dos son de madera, pero uno es de roble y el otro es de ¿qué? De balsa. ¿Cierto? Entonces vean, los dos tienen el mismo volumen, la misma capacidad, supongamos 1 metro cúbico de roble y 1 metro cúbico de balsa. Un metro cúbico es ¿qué? 1 metro de distancia por 1 de altura por 1 de profundidad, ¿cierto? Ese es 1 metro cúbico. Pero ¿qué pasa? Pasa que el de roble pesa más, pues no. Hola, pesa más y el de balsa pesa menos. Correcto. Entonces, ¿quién de los dos va a tener más cantidad de sustancia en su interior? Lógicamente el de roble, porque tiene más partículas, más moléculas que el de la madera de balsa. El de balsa tiene, ¿qué? Aire entre sus moléculas, ¿cierto? Aire entre sus átomos, por eso tiene menos cantidad de sustancia. A pesar de ser el mismo elemento, estamos hablando de madera, ¿cierto? ¿Ya? Eso es la explicación en cuanto al concepto de cantidad de sustancia. Ahora, cuando hablamos de unidades suplementarias y hablamos de ángulo plano, el radián, y hablamos de ángulo sólido, el estéreo radián, ya lo vamos a explicar acá, que es en ángulo plano un radián. Todo ahí, aquí es con dibujitos. Con dibujitos se entiende bien todo. ¿Alguien que tenga una pregunta hasta ahora? ¿Qué concepto de estos de aquí no haya quedado claro? De estas magnitudes fundamentales. De estas 7 primeras. Nadie, bien. Entonces vamos a las 2 unidades suplementarias. Ángulo plano y ángulo sólido. ¿Qué es un ángulo plano? Supongamos, tenemos una fiestita. Llegó la hora de repartir la torta. Y esta es nuestra torta vista desde arriba. ¿Ya? Esta torta tiene un radio, ¿cierto? Que es este. ¿Sí o no? ¿Ya? Esto se llama, a ver, aquí vamos a insertar texto, cuadrado de texto. R. Aquí vamos a insertar R. ¿Qué R? Radio, ¿cierto? El radio. Toda circunferencia tiene un radio. Esto es circunferencia, la línea que rodea al círculo. Círculo es lo de adentro, lo que está contenido dentro de la línea que está alrededor. Hay que definir bien estos conceptos. Ojo, círculo es lo que está contenido dentro, el área o superficie, y circunferencia es la línea que rodea a ese círculo. Correcto. Entonces, ¿qué es un radián? ¿Qué es un radián para definir un ángulo plano? Un radián es el mismo radio del círculo, pero puesto sobre o recorrido sobre la línea de la circunferencia. Es decir, desde aquí, vamos a poner línea libre. ¿Dónde está la línea libre? Arco, ¿cuál es la línea libre? Esta es la línea libre.
Ya, eso va a ser de color rojo. Feísimo. Un arco vamos a dibujar. ¿Cómo hago aquí? Esto. Ya, ahí sí. Ya, aquí me salió un área, no sé por qué. Ya, entonces, ¿qué es el radián? El radián es el mismo radio, la misma distancia de un radio, pero trazada sobre la línea de la circunferencia. Entonces, ¿cuál es la fórmula para calcular la longitud de toda circunferencia de un círculo? La longitud de la circunferencia se calcula mediante la siguiente fórmula. Longitud de la circunferencia igual a 2 pi radianes. ¿Cierto? Aquí vamos a incluir el símbolo. Insertar símbolo. Símbolo. Vamos a buscar pi. Supongamos que vamos a poner pi esto. ¿Ya? Toda longitud de circunferencia se va a calcular mediante la fórmula 2 pi radianes. Resolviendo esto, es 2 por 3.14 radianes, ¿cierto? ¿Ya? En síntesis, es igual a 6,28 radianes. O sea, toda circunferencia va a tener en su longitud 6 radios y un poquito más. Vamos a medirlo. 6 radios y un poquito más. Por ejemplo, de aquí a aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un poquito más. Ese poquito más es ¿cuánto? 0.28, ¿cierto? Entonces, en toda circunferencia, su longitud de circunferencia va a ser igual al radio multiplicado por 6.28 veces. Correcto. O sea, esta es una fórmula universal para todo círculo, para toda circunferencia. Mientras más grande es el círculo, más largo va a ser su radián y esto va a permanecer, este 6.28. Entonces, eso es un radián. Entonces, si llegaron 6 invitados, partimos la torta para 6 personas, correcto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y esto es igual a ¿qué? A 0.28. Cierto, esto es lo que nos sobra de tortitas para nosotros, para los que organizaron. 6 invitados, 1, 2, 3, 4, 5, 6.28.
Correcto. Entonces, ¿qué es un radián? Es el ángulo correspondiente a 2 radios trazados sobre la longitud de circunferencia. ¿Ya? Ahora, imaginemos no desde el punto de vista de 2 dimensiones, que es lo que hemos hecho hasta ahora con el radián. Vamos a hablar del estéreo radián. Aquí nos dice estéreo radián. Ángulo sólido, estéreo radián. Ya no nos imaginemos que es una tortita vista desde arriba. Ahora imaginémonos que es una sandía. Es algo así. Esfera, 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 no hay. ¿Ya? ¿Ya? Imaginémonos que es una sandía. No, esto no es una sandía. Vista desde arriba. Es así. Vista desde arriba, pues no. ¿Ya? ¿Qué sería un estéreo radián? Es la misma longitud del radián, pero partido en 3 dimensiones. ¿Cómo es eso de que en 3 dimensiones? Supongamos, tenemos que partir la sandía aquí. Aquí. Y aquí, ¿cierto? ¿Ya? Meterle el cuchillo hasta el centro, ¿no? Para que salga un pedazo triangular de sandía. Meterle el cuchillo hasta el centro, y ya sale este tramo de sandía como que si fuera una pizza, pero con profundidad, ¿no? ¿Ya? ¿Se han visto los triángulos de sandía, cierto? Eso es un ángulo sólido. Ángulo sólido que es aplicable a cuerpos semiesféricos o esféricos en 3 dimensiones. Correcto, en 3 dimensiones. Es lo mismo que el radián, pero hecho en 3 dimensiones con una determinada profundidad. Listo, chicos. Está explicado entonces hasta aquí. Está explicado hasta aquí. Y aquí nos vamos a quedar. Vamos a ver la asistencia, cómo estamos. ¿Quién más ingresó? ¿Quién más ingresó por ahí? Estamos 13 estudiantes, cada vez menos. Ay, 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 ¿qué está pasando? Ya voy a ver, creo que coordinación está pidiendo informes sobre los estudiantes que sí están asistiendo. Vamos a comparar la asistencia aquí. 14 estudiantes. Bueno, uno se salió de la clase. No me acuerdo quién ingresó a última hora. Espinosa no. Jaramillo no. Morales, Esmel, Luis, Velasco, Vázquez. No me acuerdo quién ingresó. Bueno, chicos, gracias porque han de tener otra clase. Ahí nos vamos a quedar para la próxima clase, ¿sí? Ahí igual tienen el material. ¿Qué les voy a pedir de favor? Que consigan la tabla de factores de conversión. Ojo con esto. Miren acá. Tabla de factores de conversión. La consiguen físicamente o también está en la red. La pueden descargar. Descarguen la versión más completa que encuentren. Esta es para la transformación de magnitudes físicas. Les abro esto. Viene así, ¿no? Viene como un folletito para transformar unidades. Las magnitudes físicas que hemos visto y las que vamos a ver. Nos va a servir para esta unidad y para su vida profesional también. Tabla de factores de conversión. Descárguenla de la red. Si pueden, imprímenla o la tienen como un archivo para poder consultar. Esto lo vamos a usar desde la próxima semana.
Listo. Eso es todo por hoy. Hoy día han estado demasiado callados. Pasen bien. Hasta mañana. Gracias. Chao. Gracias, hasta mañana, chao.